Bienvenidos al tema número 10 que se intitula De la gobernanza a la gobernabilidad. En el presente tema desarrollaremos el tránsito en la concepción doctrinaria académica de un buen gobierno, a partir de lo que es la gobernabilidad como modo de ejercer el poder político como gobernante, y luego lo que es el nuevo concepto que acá está en letras mayúsculas, que es gobernanza, que es una nueva forma de ejercer un gobierno con un poder político determinado. Analizaremos asimismo, a manera de reflexión, la eficacia directiva de los gobiernos contemporáneos en las democracias más representativas del globo terráqueo. Para empezar hay que precisar de qué vamos a hablar, cuál es el punto controvertido, cuál es el estado de la cuestión. Hay un problema de capacidad y de eficacia directiva de la democracia. ¿Se acuerdan de la palabra eficacia? ¿No? Eficacia, ¿cuál es? Generar contento social o descontento social si hay una mala gestión pública. Entonces, el problema de la capacidad y eficacia directiva de la democracia. Nosotros estamos, y el 99% del mundo, como se los indiqué en el tópico correspondiente, estamos insertos dentro de un modelo de gobierno que es el de democracia liberal, que implica la representación de todos mediante unos cuantos, que son los que nos van a representar, ¿no? En este caso, recapitulando, el Poder Ejecutivo con el Presidente de la República, el Legislativo con los parlamentarios, se traduce la teoría de los frenos y contrapesos de Montesquieu, ¿no? Y asimismo a nuestros gobernantes regionales y municipales, en su función también de contrapeso, porque están también con la situación de poder eventualmente ser fiscalizados por la ciudadanía en sus actos administrativos. ¿Qué más? Hay que ubicarnos en qué, en que el paso del problema directivo centrado en la calidad del sujeto de gobierno al proceso de gobierno, gobernación o gobernanza. Es decir, ya no verlo como un problema de dirección centrado en el sujeto de gobierno. O sea, no es que el gobernante dirige mal o hace una mala función directiva en el ejercicio de su función pública, sino ya no es el proceso de dirigir mal, sino el proceso de apreciar este fenómeno, esta situación como un proceso de gobierno, gobernación, o la evolución última que es la gobernanza. Descubrimiento de que no toda acción de gobierno posee gobierno legítimo, legal, representativo, democrático, es acción gobernativa o directiva. ¿Qué significa esto? Que mediante esta propuesta se descubre que no toda acción del gobierno tiene carácter de gobernación. Por tanto, hay que analizar qué casos es gobernación y qué cuáles casos no. Podemos dar, ¿no?, a manera de ejemplo y de mención liminar el hecho de que, como precisamos en su momento, los organismos públicos, como los más importantes, que son los que se corresponden al Poder Ejecutivo, realizan actividades administrativas y actividades sociales o dirigiendo su política de gobierno a favor de la ciudadanía. Y como tercer punto tenemos el problema directivo de la democracia. Capacidades de gobierno, reformas institucionales. ¿Por qué? Esto responde a la pregunta de lo siguiente, que se lo van a topar en todo tipo de documentación política internacional. ¿Por qué hay democracias que no funcionan bien? Considerando que la democracia es por antonomasia el modelo de gestión pública, la democracia es el modelo de gobierno que ejerce una función pública en el 99% de estados en el mundo. Porque hay estados siendo democráticos, ¿no?, digamos en teoría, en el resultado, en la práctica no son eficaces, sigue habiendo pobreza, aumentan los índices de pobreza, hay lugares de los territorios en los que todavía no llega el Estado para proveer de agua y desagüe, es decir, cumplir sus servicios esenciales, no hay luz, hay desnutrición infantil, hay problemas de salud a la ciudadanía por darle concesión a una minera o una industria que se encarga de extraer minerales, ¿no?, y no observando las normas ambientales y administrativas. Entonces, ¿por qué la democracia no funciona bien? Hay múltiples posibilidades para darle respuesta a esa pregunta. Por un lado están los ontológicos, ¿no?, que son los que señalan que el ser humano
es falible, es error y es corruptible, ¿no? Pero de ahí la respuesta inmediata nuestra va a ser, hey, pero lo legitima el pueblo, efectivamente, lo legitima usted y yo, y lo importante es saber elegir. Por otro lado, hay una explicación de por qué las democracias no operan bien, ¿no? Y es porque siempre está el plano, es decir, tanto la teoría como la práctica, como propuestas académicas, la teoría, y como esa plasmación de esos efectos de las propuestas académicas en la realidad, están en una constante contraposición. ¿Qué significa? Que en la realidad las normas son aplicables, algunas no, y en la realidad las de algunas no son las que tienen resultados realmente nefastos, ¿no? Una estructura del Estado tiene normas. ¿Por qué? Porque es la que regula la estructura de un Estado y es la que se debe observar en todo tipo de acto de gobernanza, gobierno, acto público como funcionario público o acto administrativo. Entonces, vamos a las prácticas de gobierno, que existiendo normas, existiendo políticas que vinculan al presidente en su función, en la práctica no se hacen efectivas. Sigue habiendo pobreza, aumenta la desnutrición infantil, etc. No solo aquí en el Perú, sino en todo el mundo. Entonces, ¿cuál sería una eventual respuesta mía? Un enfoque postgubernamental, un enfoque de gobernanza. Vamos a ver a continuación cómo se esboza. Vamos a direccionarnos hacia la materia de gobernanza y gobernabilidad. La exposición presente va a constar de las siguientes partes. En línea de principio vamos a mencionar, ya hemos mencionado el estado de la cuestión, cuál es la problemática jurídica, la problemática política en la que nos estamos ubicando, cuál es el nacimiento del problema de la ingobernabilidad, cómo ha nacido el problema de ingobernabilidad en democracias, cuáles son las teorías sobre la ingobernabilidad, cuál es el desplazamiento de la gobernabilidad o ingobernabilidad en la gobernanza, cuál es el concepto de gobernanza, y vamos a hablar de la vieja y nueva gobernanza. O sea, si hay una gobernación y una gobernanza, esta gobernanza ya se ha ido aplicando en algunas partes del mundo, que con su aceleración, producto de su naturaleza como concepto académico, y a partir de propuestas de académicos especializados en materia de gobernación y gobernanza, se podría estar hablando de que incluso en la gobernanza hay una vieja gobernanza y una nueva gobernanza. Eso lo vamos a ver en la exposición de hoy. Ingobernabilidad. ¿Cómo nace la ingobernabilidad? ¿Cómo nace el problema? ¿Cuál es el germen, el origen? ¿Es el stuerum o el steering? ¿Son capaces de dirigir los gobiernos? Ahora, habría que hacer una pregunta de ¿en dónde estriba la capacidad? Y es importante la capacidad, ¿por qué? Porque si hay un Estado constitucional de derecho que le pone 3 requisitos a un presidente, a un candidato a la presidencia de la República, un aspirante al sillón de Pizarro, el cual es, aspirante al sillón presidencial, el cual es, en línea de principio, tener más de 35 años, tener derecho a voto y tener capacidad de ejercicio, ahí es donde está la capacidad. Igual con los parlamentarios, tener como mínimo 25 años, voto y ejercicio. Ahí es donde está la capacidad. Entonces, si bien es cierto, esta capacidad no está normativizada como requisito para el aspirante a la presidencia de la República o parlamentario o algún gobernante regional o local, hay que considerar que la capacidad debería o no estar regulada, debería estar consagrada en la Constitución y asimismo en una norma infraconstitucional o legal. Entonces, esta incapacidad que no está reconocida constitucionalmente permita que pueda surgir y que nos gobierne sea un incapaz. ¿Quién nos representa en el Parlamento sea un incapaz? No voy a decir nombre, no es lo ético, pero usted lo puede leer todos los días en los periódicos. Incluso, gente no solo con capacidad académica insuficiente, sino capacidad moral, ética. Personajillos, ¿no?, que presentan certificados académicos falsos, certificados de estudio de primaria y secundaria falsos. Entonces, habría que ver cuál es, asimismo, el origen de la gobernabilidad, cuál es el origen de la capacidad.
Si no está consagrada, reitero, ¿debería estarlo? ¿No debería estarlo? Porque si no lo está, podemos elegir a alguien que es absolutamente incapaz académicamente, pero más grave aún, un incapaz moral, un incapaz ético. Entonces, la tendencia a la crisis de la sociedad capitalista y del Estado social a la democracia social. Hubo un tránsito, bueno, esta es una en realidad, tanto la transición económica en el mundo, de las transiciones, sobre todo los países que tenían arraigada una perspectiva radicalmente opuesta desde el punto de vista político-económico, hay que ver si una sociedad capitalista o el Estado social se refleja hoy en una democracia social, que tiene como fin, como representación máxima, como fin último, entender qué cosa, que una democracia social se ve materializada en la realidad. ¿Cómo? A través de la satisfacción de los intereses del individuo como aspiración máxima. Entonces, si estamos hablando de aspiración máxima de los individuos a efecto de que se cubran sus necesidades sociales, el modelo debería ser el adecuado. ¿Qué modelo? El económico, el social, el político, etc. Acá están los extremistas, ¿no? El marxista y el neomarxismo, ¿no? ¿Qué es el marxismo? Es una postura ideológica arraigada a los pensamientos de alguien que se llamó Karl Marx y que propuso una diferenciación Karl Marx fue el único autorizado académicamente hablando, y lo será siempre, que habla sobre las clases sociales y la división de la sociedad en proletarios y no proletarios. Una propuesta existente. Karl Marx, los seguidores de Karl Marx, cuando dejó su propuesta, ¿no? Los seguidores de él como persona, como figura, se les denominan neomarxistas, con teorías neomarxistas, porque apreciaron que su propuesta no se ajustaría a la realidad. Por eso existen los neomarxistas. Entonces, este tránsito, ¿no?, existente tiene como respuesta la necesidad de tener un contenido a partir de la pregunta de ¿son capaces de dirigir los gobiernos o no? ¿Qué dicen los marxistas? Que la estructura obedecería en parte a que, como hay clases sociales, considerar que el trabajador es un elemento capital en una empresa. Y en el Estado ¿cómo está formado? A partir de una superestructura que es la que no protege este tipo de agentes económicos, que para ellos son los más importantes en una estructura económica de un Estado, y por tanto, si no los protege, ¿no?, estamos a una situación de una posición de que un Estado que no es como superestructura no debería existir. Luego existió la posición de la Comisión Trilateral, o la Crisis of Democracy, del 1975, que habla de la sobrecarga, del overload, ¿no?, que es un cambio en el patrón de la gobernación social. La posición neoliberal, la tendencia a la crisis de la acción colectiva. Hoy día, si bien estamos insertos desde el punto de vista macroeconómico en un sistema liberal, neoliberal, ¿no?, la tendencia es que la idea de la colectividad y la propiedad común está siendo radicalmente desfasada, y está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque está operando el sistema en la realidad así, y cabe la posibilidad de la existencia de esta regla de la oferta y la demanda, que todos tengan acceso a tener más propiedad unos que otros. Ahora, ustedes dirán, ¿y dónde está la pobreza? Políticas de Estado, políticas de gobierno. Por eso, la existencia del Estado, la necesaria presencia del Estado, donde a veces no puede llegar, y la importancia de prestar debidamente los servicios públicos para satisfacer la necesidad de quienes demandan esos servicios públicos, que es el estándar mínimo elemental que debería contar, de recursos con la que debería contar todo el territorio peruano. ¿Ok? Entonces ahí vemos que está justificada la existencia del Estado de Derecho.
la crisis fiscal y política y la ingobernación. Crisis fiscal y política e ingobernación. Hay sistemas políticos en los cuales no operó el sistema político por el que estaban regidos y por tanto, tanto a nivel fiscal y político, estamos ante un supuesto de ingobernación. Hay un concepto pluridimensional de crisis. ¿Ok? Crisis de tipo político. Quienes nos representan no se corresponde con las condiciones que debía reunir quien nos representa como gobernante. Crisis económica, un manejo inadecuado de los recursos fiscales. Crisis social, manejo inadecuado de las demandas sociales, etc. Entonces, acá estamos ante una situación de la gobernabilidad o ingobernabilidad de las democracias. ¿Qué hechos hay? Hay tesis débiles de la transición democrática, alternancia, pero no orden político. Hay tesis, hay opiniones, hay propuestas muy débiles acerca de la transición democrática que implica alternancia, ¿no? Pero no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista, llamémosle jurídico, económico, etc. ¿Por qué? Porque la política tiene un contenido específico que en un porcentaje muy importante comparte con el derecho, pero el derecho no le va a ser suficiente porque académicamente tiene un contenido que ve la política más allá de la existencia de normas. Y eso no es lo adecuado. Tal vez sea no digo prejuicio, un estereotipo mío porque soy abogado, pero y los abogados vemos el mundo, la realidad como normatividad, ¿no? Dentro de la justicia y los valores, por supuesto, pero esta es la perspectiva de los científicos políticos y de sistemas que no han funcionado debidamente. Hay una democracia después de la crisis fiscal en el contexto de ajuste de finanzas públicas. Hay democracia en condiciones de reestructuración, liberalización y globalización de la economía. Esta gobernabilidad de democracias lo que trata de precisar es cuál debería ser la forma efectiva de ejecutar la función política de un gobernante. Porque el gobernante realiza actividades políticas. Por tanto, de estos tipos hay hechos que así lo justifican. ¿Qué hechos justifican la gobernabilidad en las democracias? Hemos mencionado las tesis débiles, la democracia después de la crisis fiscal. Hay democracias que existen en condiciones de reestructuración, liberalización y globalización de la economía, ¿no? Entonces, hay incluso democracias en condiciones de que el Estado de Derecho o gobierno de leyes es inexistente o insuficiente. ¿A qué obedece cada uno de los aspectos que estaba mencionando? A su modelo político. E incluso me atrevo a decir a su modelo normativo jurídico. Y por último, existen democracias en condiciones de sociedad civil o de ciudadanía débil. La sociedad civil, ¿quién es? La conforman todos aquellos que aceptamos y acatamos las normas jurídicas, aceptamos que estamos dentro de un Estado de Derecho. Y hay una ciudadanía débil. En realidad hay democracias en las cuales la sociedad civil es la que tiene mayor representación. Entonces estaríamos en este caso en un supuesto de ingobernabilidad, ¿no? Clama su voz, emite sus propuestas en un aspecto determinado, ¿no? Pero al no haber gobernanza, ¿ante qué supuesto estamos? Al no haber gobernabilidad, ante una ciudadanía que es débil. ¿Por qué? Porque un Estado como elemento tiene la soberanía y quien ejerce la soberanía ejerce el gobierno y la gobernanza, que es el concepto moderno de la gobernabilidad. ¿En qué lugares se ha hecho efectivo esta gobernabilidad de las democracias? En un régimen político, en una sociedad política, en la hacienda pública o el fisco, o donde está el tesoro público, o en la entidad que se encarga de la recaudación, en la administración pública y en las relaciones internacionales. Entonces, tiene que haber una gobernabilidad, estando todos imbuidos en la democracia, tanto en un régimen político donde se ejerce el poder político. También debe haber una gobernabilidad en una sociedad política. ¿Sociedad política qué es? Es donde nosotros legitimamos a quienes nos van a representar para que ellos legítimamente ejerzan el poder político. Igualmente, en lo que es la hacienda pública no hay
naturaleza de gobernar debidamente, gobernar y manejar adecuadamente los recursos públicos. Crisis en cada país, cada estado tiene su drama, ¿no? El tema del manejo de las leyes tributarias. Aquí en el Perú, la normatividad, aumentan el impuesto, hay eventualmente protestas sociales. Entonces, para ubicar, si estas crisis suceden, hay que ubicarlas y hay que no justificarlas, pero saber que suceden porque no hay una gobernabilidad democrática adecuada, no hay un manejo adecuado del poder político. Quien nos gobierna no lo está haciendo bien y debería hacerlo bien. Tenemos en la administración pública, bueno, por antonomasia es donde se ejecuta la función pública de los actos políticos, las políticas públicas, y en las relaciones internacionales. También es un sitial donde se ve que hay falta de gobernabilidad. En relaciones internacionales, ¿no? Porque si bien es cierto, el soberano ejerce gobernabilidad sobre su territorio, ¿no? En materia de lo que es de relaciones internacionales o manejo de la cosa internacional, hay situaciones en las cuales las relaciones diplomáticas no se llevan adecuadamente y genera crisis entre estados. Entonces, no saber manejar que pueda aparecer una crisis de cierta naturaleza de un estado con otro, estamos ante un supuesto de ingobernabilidad porque no hay un manejo adecuado de una gobernabilidad. La gobernanza. Esta es la transición, como cuando vimos que el modelo de gestión por procesos y la nueva gestión pública por resultados. Esta es la transición del enfoque de gobernabilidad. O sea, es una nueva perspectiva, un nuevo ángulo de visión. Y a la piedra angular para saber cómo gobernar y cómo gobernar bien, ya no va a ser el concepto de gobernabilidad, que es un enfoque gubernamentalista. Gubernamentalista es cuando se es muy político, ¿ok? Ya no, ahora el enfoque es de la gobernanza. La acción del gobierno es necesaria, pero insuficiente para la dirección de la sociedad. Revalorización de la capacidad social. ¿Qué significa? Gobernanza, hacer participar dentro de un modelo democrático a la ciudadanía en el gobierno del país. El chip debe cambiar. Ya no es la gobernación o gobernabilidad como gobernalista, es decir, como quien ejerce el gobierno indistintamente a la atención a las necesidades públicas. Hoy el ciudadano de a pie también forma parte del gobierno y digamos que desde su posición también influye en el ejercicio del poder político. Hay que escuchar al pueblo. Hay que escuchar al pueblo, ¿por qué? Porque es quien legitima. ¿Y dónde está la respuesta para que sea más eficiente un Estado cuando hablamos de gestión pública? En satisfacer las necesidades sociales que el mismo pueblo exige. Es una impronta y es sintomático que hay estados estructural y organizativamente, administrativamente muy bien estructurados, ¿no? En la cual los gobernantes o representantes ejercen representación política y lo hacen bien, pero lo hacen bien técnicamente, lo hacen bien, digamos, como el ejercicio de su labor de escritorio, pero hay demandas que ellos ni siquiera saben que existen de la ciudadanía de su territorio. Entonces, este desfase entre actos de gobierno y necesidades de la población hace que sea entendido esto como gobernabilidad. No hay que ser gubernamentalista, hay que participar con el pueblo para hacer política. Entonces, el concepto de gobernanza ahí lo podemos ir construyendo, ¿verdad? El concepto de gobernanza es un proceso social de definición de metas y organización, producción, intencionalidad, casualidad, valor. Acá se conjugan todos los elementos que están acá mencionados. Acá el caballito de batalla, o cómo se trabaja este concepto en la ejecución de la función política, es mediante definición de metas, organización, producción, intención, causalidad. Lo vamos a analizar uno por uno, valor y técnica.
Entonces, estamos ante un supuesto de gobernanza y gobierno. Gobernanza es ejecutar los actos políticos con el pueblo, ejecutarlo con los elementos de técnica, con intencionalidad, con valor, con causalidad, considerando las metas que tenemos. Extrapolemos la gestión por resultados dentro de ¿dónde? De la gobernanza. Esta es la versión actual, la versión moderna en la que debería ejecutarse un Estado determinado para que la eficiencia del Estado sea manifiesta y sea asimismo eficaz. Entonces hay una vieja gobernanza, incluso la gobernanza cuando se construyó habla de un gobierno fuerte y suficiente, sociedad débil, mando y control. Lo que les he mencionado es lo que es la nueva gobernanza. La anterior, antes de la transición entre la gobernabilidad y la vieja gobernanza, no fue eficiente y por eso se tuvo que reformar académicamente. ¿Por qué? Porque esta vieja gobernanza seguía con el chip del gobierno fuerte, del gobierno suficiente. Yo satisfago tus necesidades, tú no te preocupes, pueblo, empezar en nada. Y esa no era la idea. Seguía la sociedad siendo débil, porque había mando y había control, que no está mal que exista, pero en materia política es indispensable la participación de la ciudadanía. Hemos visto, y esto no olviden nunca, y esto va de la mano siempre, va a estar inmanente la nueva gestión por resultados, considerando el modelo de gestión por procesos para respondernos del cómo, y la nueva gobernanza. La nueva gobernanza nace a partir de un gobierno insuficiente. Hay una sociedad fuerte, independiente y autónoma. Hay una coordinación, hay una interdependencia y hay redes. Hoy día, como ustedes son testigos, reitero que estamos dentro de una sociedad informática, ¿no? En esta sociedad informática estamos en una situación en la cual ya podemos hablar de un cuarto poder. ¿Cuál es el cuarto poder? El pueblo, ¿no? ¿Cómo? La globalización ha generado que las redes sociales existan y que la comunicación entre los distintos agentes de la sociedad sea mediante la informática, mediante el internet, mediante los correos electrónicos, los WhatsApp, lo que aparece en los muros de los Facebook. Entonces, esta es la involucramiento del ciudadano en el ejercicio de un gobierno, de un gobierno del poder político. Esto es lo que significa. Entonces, el aporte que hace eso son las redes, hoy entendámoslo como la informática, lo que le ha facilitado, lo que facilita la existencia de esta nueva gobernanza. Coordinación, hay una interdependencia, no puede estar el uno sin el otro. No puede el Estado, no puede el gobernante gobernar sin observar la necesidad del pueblo. Y el pueblo no podría gobernar sin la ejecución legitimada normativamente para que el gobernante haga realice su actuación política, su actuación legitimada, ¿no? Porque, reitero, está el gobernante y están los ciudadanos. El esquema ya no es jerárquico. Si bien sigue habiendo jerarquía porque el presidente es el primer ciudadano de la nación, veámoslo desde un punto de vista no igual, diagonal. El ciudadano debe participar en el ejercicio de la función política. ¿Y cuál es el requisito o la conditio sine qua non? Nosotros debemos participar, opinar, señalar, alzar nuestra voz de protesta cuando, con el orden debido, cuando el Estado esté gobernando mal. ¿Ok? También se llaman los famosos focos rojos. ¿Qué definición de gobernanza podemos construir en ese momento? La siguiente. La gobernanza es un proceso por el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia, fundamentales y coyunturales, y las formas de coordinarse para realizarlos, su sentido de dirección y su capacidad de dirección. El concepto implica dos dimensiones fundamentales de la vida humana en sociedad: la intencionalidad social y la capacidad social de transformar los propósitos en realidades. Entonces, hay dos fuentes de existencia de la nueva gobernanza respecto a los ciudadanos. Cuando en los ciudadanos hay intencionalidad
de participar en el ejercicio de la política de su Estado y asimismo tiene la capacidad de transformar esos propósitos en realidades, estamos hablando de una situación en la que hay dirección y capacidad de dirección, ¿no? Entonces, si hay intención y hay capacidad de transformar la realidad, la sociedad en su común participa en la dirección, tiene un sentido de dirección y tiene la capacidad de dirección. No digo que estemos en una situación de delegación de facultades, funciones compartidas, transferencia de competencias, no. El nuevo chip, la nueva idea respecto a la gobernanza, ¿cuál es? La consideración de que hay una dirección y capacidad de dirección que puede realizar el pueblo. Así es. ¿Ok? Entonces el pueblo no se queda como un observador mero de la ejecución de los actos políticos de gobierno, sino forma parte de este. ¿Cómo? Haciendo oír su voz. ¿Qué ejemplo que podemos considerar, incluso yo me atrevo a decir por antonomasia, porque fue la primera vez que se apreció que el pueblo estaba participando en las actividades de gobierno? El famoso, en las municipalidades distritales, presupuesto participativo. En el presupuesto participativo, que es toda una especialidad del derecho municipal, lo que básicamente trata es que se ejecutan el gasto público del presupuesto con oír cuáles son las necesidades del ciudadano. Podría decirse que es una democracia directa, no es democracia representativa, pero el asunto es que en cabildos, como se llamaba antes, hoy también considero que deberían llamarse cabildos, ¿no? Se reúne el alcalde del distrito determinado con los representantes de las juntas vecinales y proponen en qué gastar el cobro de los tributos municipales, de los arbitrios, etc. Entonces, ahí podemos tener como ejemplo muy claro cómo es que el ciudadano participa, en este caso a nivel de gobiernos locales, en la dirección y en la capacidad de dirección a partir de su intencionalidad y su necesidad de transformar la realidad. Luego, este proceso se genera o se basa en un orden institucional. Y este orden institucional está comprendido por normas jurídicas y de carácter ético y de carácter técnico, que son normas técnicas y procedimientos gerenciales. La gobernanza la nueva gobernanza es un proceso directivo, estructurado, institucional y técnicamente. El proceso genera o se basa en una instancia de gobierno. Las relaciones entre la instancia y la sociedad cambian por las condiciones y definen el patrón de gobierno. La gobernanza cambia con las condiciones y definen cómo es el patrón de gobierno. Hoy el gobierno no, la perspectiva de la nueva gobernanza, ¿qué dice? El gobierno no gobierna divorciado de la sociedad. La sociedad participa porque tiene intencionalidad y tiene iniciativa para cambiar su realidad. ¿A través de qué? Ante su capacidad de dirección y ante la facultad de dirección que tiene. Entonces, las relaciones entre la instancia de gobierno y la sociedad cambian. ¿Según qué? Según las condiciones que definen al patrón de gobierno en la gobernanza. Es decir, el sistema de apreciar desde el punto de vista de la ciencia política cómo debe ser el gobierno para que sea eficaz y para satisfacer en sus políticas de gobierno las necesidades sociales, la gobernanza. ¿Ok? Luego, hablamos de una vieja gobernanza, ¿no? La vieja que ya hemos referido, que mantenía el chip de la gobernabilidad, en el cual se pensaba que el gobierno era más que la sociedad. Y hoy día la nueva gobernanza habla de una interdependencia en las funciones del gobierno con la legitimidad que le da capacidad a la sociedad para participar en la ejecución de políticas públicas. Entonces, se entendía que antes la coordinación era más que la subordinación y la interdependencia era mayor que la dependencia. Entonces, ese es el chip. Vamos a referirnos, cuando hablemos de nueva gobernanza, que la coordinación es mejor que la subordinación, es mayor. La interdependencia va a ser mayor que la dependencia. El ciudadano ya no depende del gobierno. Hoy hay una interdependencia, dependen unos de otros. ¿Cuánto participo yo en que se ejecute la política pública de mi gobierno?
yo participo y mi gobierno como legitimado ejecuta las líneas políticas, ¿ok? Ejecuta su línea política, su direccionalidad a partir de su propuesta política, que la materializa como política pública, proyecto con rango de ley o iniciativa legislativa para proponer una norma o la solicitud de una ley autoritativa al Congreso para expedir un decreto legislativo. Hay una serie de propuestas existentes a efectos de la preocupación del ciudadano para que éste participe en su capacidad, ¿no?, en la ejecución de políticas públicas. Y esta es que hay una visión que señala que forman los ciudadanos para fortalecer la gobernabilidad democrática en una sociedad del conocimiento. Vamos a hacer un punto, aquí en ese tema va a haber un punto de partida, porque el óbice ya no va a ser el gobernante, ahora lo va a hacer la sociedad. Vamos a explicar cómo la sociedad interviene en la gobernanza. Y tenemos un punto de partida, el cual es reconocer el carácter polisémico de varios significados, tanto de gobernabilidad, tanto de género, tanto como de políticas públicas, como igualdad, equidad, mainstreaming, que significa reproducción a gran escala, ¿no? Entonces, vamos a referirnos a la gobernabilidad. Nuevamente recapitulando, porque vamos a determinar la sociedad, cuál es el origen de la sociedad desde antes de la nueva gobernanza, sino desde la perspectiva de la gobernabilidad. En el año 1970 existió una crisis del estado del bienestar, ¿no? Y eso cambió radicalmente la perspectiva de cómo debería operar un estado específicamente, ¿no? Debía compensar las capacidades de las instituciones públicas a efectos de dar respuesta a las crecientes demandas sociales en una fase de crisis. Ante una crisis del Estado de Derecho, históricamente hablando, ¿no?, había una situación en la cual se debía compensar una capacidad a efectos de que pueda brindarse la respuesta a las crecientes demandas de una sociedad en una fase de crisis. Una fase de crisis de carácter político, económico, social, hace que los gobiernos se debiliten. Y cuando se debiliten hay que compensar esa capacidad de las instituciones públicas. Hay que compensar, si hay crisis, se debilita el gobierno. ¿Cómo compensamos esa debilidad para ejercer nuestras funciones públicas? Mediante una compensación. Luego, el año 1980-90, una consolidación de la democracia de transición a nivel de América Latina y el mundo, que apuntaba a evitar la regresión a regímenes autoritarios y expandir y aprovechar las oportunidades sociales, económicas y políticas. Luego, desde el año 1990 estamos desde otro ángulo, la apreciación de la visión desde los organismos multilaterales. Nace el concepto de esta visión de organismos multilaterales era sinónimo de governance o gobernanza, ¿no?, la vieja gobernanza. Había un proceso y reglas de los procesos electorales muy precisas, muy didácticas, una política y regulaciones para la gestión eficiente de los recursos y un respeto de la ciudadanía y las instituciones que gobiernan las interacciones socioeconómicas. Acá hay una consideración ya en serio, luego de las etapas de crisis y del tránsito a las democracias, porque habían gobiernos que no eran democráticos, eran de modelo autoritario. Entonces reestructuremos esto, vamos a fijar reglas electorales, hay democracia, cualquiera elige y puede ser elegido representante en una democracia. Hay políticas para regular eficientemente el recurso público. El autoritario, ¿qué hace? Desprende porque conoce más que el resto, es el carismático y es el que los demás están subordinados, dispone del gasto público y quién sabe en qué causa más, cómo se dispondrá el dinero cuando se tiene arca llena, ¿no? Y luego respeto a la ciudadanía y a las instituciones. Hablamos de un Estado de Derecho constitucional. ¿Por qué? Porque tanto las instituciones como el respeto de los derechos de los ciudadanos están consagrados en las constituciones. ¿Qué pasa hoy?
Luego de esta etapa de crisis, donde hubo una consolidación de la democracia, hubo una visión desde los organismos multilaterales, una red multiniveles de actores gubernamentales y no gubernamentales actuando en temas de interés público. Ejemplo, la Unión Europea. Muy básicamente, la Unión Europea es el resultado de un modelo político que apuntaba hacia una unidad desde el punto de vista político, social, económico, ¿no? Es el resultado de la unificación de la moneda que es el euro allá, ¿no? Y el Estado que quería pertenecer a la Unión Europea, desde que fue un proyecto para que se construya y para que sea realidad, debía reunir los requisitos. Número 1, ser gobiernos democráticos. Número 2, territorialmente estar ubicados en Europa. Y número 3, tener solvencia económica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la creación de un único banco central de reserva, la creación de un único tipo de moneda que era el euro, etc. Entonces, esta Unión Europea es la representación máxima ¿de qué cosa? De estas redes multiniveles de actores gubernamentales y no gubernamentales actuando en temas de interés público. La gobernabilidad como enfoque teórico tiene 4 perspectivas, las cuales son, desde la perspectiva liberal, la gobernabilidad, rescatar la capacidad de los gobiernos para convertir las demandas individuales o la acción colectiva en políticas públicas mediante coaliciones, negociación de intereses ciudadanos sobre operaciones de una parte del sistema político. En realidad, la perspectiva del gobierno era una jerárquica, ¿no? Pero se decía, vamos a escuchar al pueblo. Luego, desde una perspectiva institucional, destaca la importancia de valores, procedimientos, reglas institucionales que deben ser compartidas por la mayor parte de miembros de la sociedad, para el cual se requieren procesos de comunicación, socialización y articulación de intereses. Entonces, acá en perspectiva institucional, ¿qué se destaca? Valores, procedimientos y reglas institucionales. Era un boceto válido, pero insuficiente para generar ¿qué? Para generar la tendencia del ser humano es la perfección. Pero ¿qué se quería generar con esto? Satisfacer las demandas sociales. ¿Qué modelo hay? ¿Qué perspectiva hay? En un momento lo fue la gobernabilidad saliendo de los gobiernos autoritarios. En un segundo momento la gobernanza en su corriente, la vieja gobernanza en su corriente antigua, anterior. Y la nueva gobernanza, que es la perspectiva y de cómo deberían mirarse todos los gobiernos del mundo para que sean eficientes en la ejecución de las políticas públicas, de sus políticas públicas. Luego, una perspectiva estructural que señalaba que se otorga importancia a la estructura de poder prevaleciente en la sociedad como determinante del espectro de actores sociales con capacidad de articular demandas. Querían construir una estructura perfecta para que se escuchen las demandas de la ciudadanía, pero como ven, era insuficiente, ¿no? Este informe lo tiene la CEPAL en Gobernabilidad Democrática y Igualdad de Género del 2003. Luego tenemos una perspectiva cultural que destaca la importancia del análisis de los discursos dominantes y sus prácticas discursivas como medio de control social y construcción del poder. Importancia de los discursos dominantes y sus prácticas discursivas como medio de control y construcción del poder. El rezago de los gobiernos autoritarios como modelo político, de líder carismático y de la nula participación del ciudadano. Entonces, vemos que había buenas intenciones cercanas a lo que es la nueva gobernanza, otras que son a la gobernanza intermedia o la vieja gobernanza, ¿no? Como es esta, o otras referidas, que son la estructural y la cultural, referidas a la gobernabilidad, ¿no? Queremos acá, esta es una apreciación que estamos complementando respecto a lo que hemos presentado. Hay una gobernabilidad que no es sinónimo de gobernanza, ¿ok? Es la gobernabilidad, no un sinónimo de gobernanza. Pueden complementarse como modelos, como técnicas, como estructuras, como propuestas, pero no se implican necesariamente. La gobernanza es mecanismos y procesos para facilitar la comunicación e interacción entre actores institucionales, estratégicos, intra y extra gobierno.
Aquí participa el gobierno, las instituciones y la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene capacidad para participar y proponer políticas públicas. Y la gobernabilidad, que era el modelo anterior, que era que la capacidad de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo en el contexto de otros sistemas más amplios de los que forma parte. Podemos apreciar en esta presentación que la concepción que se tenía de gobernabilidad era de un sistema sociopolítico que se gobierna en sí mismo en el contexto de otros sistemas, ¿no? Una apreciación absolutamente gubernamentalista, ¿no? Se puede autoabastecerse, autorregularse, autogobernarse. Nombrando el presente, una cuestión nada inocente. Vamos a ver, ¿qué sucede acá? Como ustedes saben, existe hoy el fenómeno de la mundialización, que a diferencia del de la globalización propuesto por el Santo Padre San Juan Pablo II, la mundialización implica que es un concepto estrictamente social. Es decir, se ejecutan ciertos tipos de actos que son comunes denominadores a todos los desarrollados en todos los territorios. Generalmente es territorial, en un territorio determinado. Por tanto, esta mundialización ha generado una sociedad global, una sociedad de riesgo. ¿Por qué sociedad de riesgo? Porque, como se les explicó, si bien es cierto, las ciencias, la ciencia lo que hacen es crear conocimiento científico e inventar herramientas científicas, pueden estas construir un mejor mañana para el hombre, como pueden también destruirla. Sociedades de control en las cuales, como vimos en un tema anterior, el control lo que hace es generar una relación de poder, una relación de subordinación que no era lo ideal, ¿no? Una sociedad de las redes sociales, de la informática, una sociedad de la información en la cual todos sabemos lo de todo en todos los lugares y todo tipo de información. Aquí es donde subyace el concepto de globalización. Y una sociedad del conocimiento. ¿Cuál es la sociedad del conocimiento? Hoy el chip mundial no es si soy un mejor exportador de tomates, si soy mejor exportador de caña de azúcar, etcétera, o exporto pescados enlatados como ideal último y como móvil económico dentro de un régimen de un estado único, como actividad única, como actividad extractiva. Ya no es la actividad extractiva, tampoco es la industrialización, vender, por ejemplo, lo que produce mi país industrializado en producto de una industrialización en lata o en conservas, ¿no? o en empaques, ¿no? Ya no es la época ya el enfoque económico de un estado, el manejo político debe orientarse a que ya no estamos en un estado extractivo. Ya no es una economía extractiva, ya no es una economía industrializadora. Ahora es una sociedad del conocimiento. Hoy, ¿qué se vende al mundo? Conocimiento. ¿Qué se vende? Investigación. ¿Qué se vende? Investigación. Lamentablemente han habido cambios a nivel educativo que han promovido que radicalmente la investigación científica devenga en resultados bastante escasos en la ciudadanía. Y también otra fuente de por qué hay poca investigación hoy, no solo ubiquémonos en el Perú, el mundo es una realidad distinta. Estamos hablando de sociedad de conocimiento desde lo que el Perú como conocimiento puede exportar al extranjero. Ejemplo, como les decía, las investigaciones. Otra fuente, aparte de que digamos justifica que no hayan investigaciones, es el tema de que todo lo tenemos, ¿no?, inmediato. Ya no está la voluntad de un espacio de tranquilidad sin el celular, si no estamos pendientes del celular, en las redes sociales, ¿no? Cada vez hay más elementos distractivos, ¿no? Porque hacer investigación es una disciplina emocional,
es una disposición conductual. Y con los factores mencionados podemos decir que hoy en día, ¿no?, al menos el Perú, que debería exportar cuadros de investigadores importantes, no lo hacen. Y ahora he mencionado acerca de los elementos distractivos, que hay más, y ahora el tema de que hoy los bachilleratos ya no son con tesis, por una propuesta del presidente Fujimori, ¿no?, que hizo una reforma de la ley educativa superior. Por tanto, hoy día se ha reformado hace poco, se puede hoy presentar un trabajo de investigación, pero ya no está la rigurosidad de lo que implica una investigación científica, uso de metodología, la estructura de un plan de tesis, de un proyecto de tesis, etc. Entonces, el Perú hoy exporta nada o muy poco de cuadros de invención científica, productos científicos, producto del conocimiento humano, producto de la investigación. Lamentablemente no hay. Hay poco, por ejemplo, algunas universidades, ¿no?, tienen cuadros importantes y les otorgan becas a alumnos para que vayan a otras universidades o se vayan a trabajar a lugares en los que se hace investigación en un campo determinado, como la biología, como la química, etcétera, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia en lo que es sociedad del conocimiento, ahí radica la importancia de la investigación científica. ¿Qué oportunidades del uso hay de las TIC para la democracia? Eso lo vamos a tocar como tema final en su momento, sobre el gobierno electrónico, pero quiero darles un alcance muy general. Oportunidades de uso de las TIC. ¿Qué es TIC? Tecnologías de Información y Comunicación, ¿no?, educativa. Entonces, ¿cuál es la oportunidad en el uso de las TIC para la democracia? ¿En qué contribuirían esta nueva innovación en materia de tecnología educativa, propio del campo de los educadores, de los que aprenden cómo enseñar? ¿Cuál es el elemento acá importante? Que la construcción de las democracias actuales en el marco de la expansión de la sociedad de información o de conocimiento. ¿Cómo yo creo el puente entre una democracia y esta sociedad del conocimiento? ¿Cómo lo relaciono? A partir de que en una democracia lo que tenemos es una forma de gobierno en la que se respetan libertades, y las tecnologías de información y comunicación lo que hacen es proveerme herramientas a efectos de que el Estado se derive hacia una sociedad de conocimiento. Hay que exportar cuadros de investigadores. ¿Tiene algo que ver una democracia con que pueda un Estado generarse valor a partir de investigación científica? Sí. ¿Qué herramientas existen? Los servicios electrónicos, por ejemplo el e-learning o el e-salud, la democracia electrónica, el gobierno electrónico, que lo vamos a ver como tema final, la política electrónica y la administración electrónica, y el comercio electrónico a través de ¿qué? Del internet. Las visiones positivas, ¿cuáles son? ¿Por qué se es optimista en este punto? Porque si apreciamos que un gobierno perfecto, que tenga la perfección, un gobierno democrático, con la debida nueva governance, ¿no?, si este nuevo gobierno democrático va a escuchar a la ciudadanía, va a hacerlo por aquello que ellos tienen más a la mano y es de alcance global, que es la tecnología, ¿no?, por un lado. Y por el otro lado, la democracia, una democracia perfecta, donde hayan igualdades, acceso a la educación, acceso a la salud, permitirá que nuestros estudiantes crezcan y los académicos que se dediquen a investigación investiguen, y podamos así el Perú exportar no solo materia prima, no solo productos industriales, sino investigadores del Perú hacia el mundo. ¿Qué visiones optimistas hay? Vehículo de educación e información de los individuos, de estímulo de la participación cívica, instrumento de medición de la opinión pública, canal de facilitación del acceso de los ciudadanos a los funcionarios de la administración, de la administración, plataforma de foros públicos, mecanismos de simplificación del procedimiento de inscripción de votantes. Por ejemplo, las elecciones,
Bueno, en el caso de nosotros los abogados, las elecciones del decano, que las hacemos cada 2 años, es por vía internet. Se nos asigna un usuario y una contraseña. Entonces, esta evolución del sistema electoral, ¿por qué? Porque una sociedad no puede hoy avanzar sin ir al mismo nivel que la tecnología. Por tanto, factor de estímulo del propio voto, según profesor Davis en 99. Desde el 99 ya se esbozaba una eventual sociedad del conocimiento gracias al internet. Potente tecnología por la democracia de base. Facilita la discusión, la acción colectiva de los ciudadanos y vigoriza la democracia. ¿Cómo se construye mejor democracia? Quienes son mejores capacitados. ¿Y cómo hago yo como Estado generar personas personas mejor capacitadas, proveyendo los servicios públicos esenciales a todo el Perú? Satisfaciendo esas necesidades, existirá más posibilidad de que hagan mejores cuadros, efectos de que esta democracia les ha facilitado tanto a nivel académico como personal para que puedan vender. Hoy día el Perú no venda solo lo materia prima o lo que produce su industria, sino conocimiento, grandes investigaciones, buenas investigaciones. El gobierno electrónico, el e-governance, que es la evolución última desde el punto de vista tecnológico del governance o de la gobernanza, abarca el uso de estas tecnologías para la integración intergubernamental o la administración, la provisión de servicios ciudadanos de empresas, servicios electrónicos o gobierno electrónico propiamente dicho, que lo vamos a profundizar, y los usos orientados a la ampliación de la participación ciudadana y fortalecimiento democrático, la democracia electrónica. Entonces, una buena manera, ya cerrando el tema, una buena gobernanza de la nueva gobernanza, según UNESCO, que es el organismo organismo especializado derivado de la Organización de las Naciones Unidas en lo que es la cultura y la educación a nivel mundial. ¿Qué dice la UNESCO? Que la modernización de la administración pública a través del uso de las TIC debe orientarse al involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. Sería saludable, ¿no? Porque ya lo está el tema de que ahora en las páginas web de los organismos públicos cuelgan los proyectos, los dictámenes, en el Poder Judicial, la jurisprudencia. Hoy tenemos el expediente electrónico de los abogados, que ahora se va a hacer, ya el plan piloto se está iniciando en algunos juzgados, etc. Entonces, interacción, porque me lo facilita la tecnología de información y comunicación, me lo permite una democracia adecuadamente llevada, en un manejo adecuado de la función política, y es lo que me permite que se cumpla el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Facilitar el involucramiento del ciudadano en las decisiones políticas, facilitar la exportación de cuadros importantes de investigación, que el Perú sea una sociedad también del conocimiento. ¿Ok? Hay gente que critica, hay críticas, por ejemplo, que se ocultan conflictos de interés, contradicciones, luchas por la hegemonía. Hay personas que opinan que se pierde la privacidad. Con la existencia del internet. Se acentúa esta teoría del Gran Hermano de 1984, ¿no? Del ojo que todos lo ven. Se ocultan conflictos de interés. ¿Por qué? Porque ya eso es chamba o labor de los comunicadores. Porque cabe la posibilidad de que mediáticamente el ser humano, el ciudadano, esté tan involucrado en las redes sociales que el Estado, así como puede manipular la prensa y los medios de televisión, también pueda manipular redes sociales proponiendo, ¿no? Proponiendo irregularmente información que oculte a un eventual conflicto de interés, alguna contradicción o alguna hegemonía eventual que quiera oponer en una realidad determinada entre estados, ¿no? Luego, otra crítica es que genera tensiones entre globalización, democracia y desarrollo de los estados nacionales. Hay fragilidad en los estados, desprestigio de partidos políticos, porque en redes sociales se puede decir todo y se pueden afectar honras también, ¿no?
y profundas inequidades. Hay gente que no tiene acceso y la que no tiene acceso se acentúa más la desventaja frente al que tiene acceso a los medios electrónicos. ¿Qué más? En Latinoamérica la democracia está sometida a la prueba del desarrollo. ¿Quién lo dice? José Arocena en 1995. En su libro Las lógicas de la acción local y la emergencia de nuevas formas de regulación. La gobernabilidad y el e-governance o la gobernabilidad alude a un mayor involucramiento de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y elaboración de políticas públicas. El e-governance o gobernabilidad electrónica construye capacidades institucionales y establecimiento de canales para la vinculación entre el Estado y los ciudadanos, entre estos y otros actores como las empresas. Y el gobierno electrónico o e-government, ¿qué dice? Incrementa la efectividad y eficiencia de la gestión y administración del Estado en sentido restringido, potencia, genera ahorro, transparencia, ciudadanía, brinda mayor y mejor información. ¿Cuál es lo ideal esto? Desde la perspectiva electrónica, el e-new governance, ¿ok? Una cosa es, y acá está el ejemplo, la gobernabilidad electrónica y el gobierno electrónico, ¿no? El gobierno electrónico promueve la efectividad y eficiencia en la gestión de la cosa pública, y la gobernabilidad electrónica, canales de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. A manera de ejemplo de un e-government o gobierno electrónico, tenemos a los ciudadanos que pagan impuestos por internet. ¿Por qué? Porque está mejorando la eficiencia en el ejercicio de la administración pública. En un ejemplo de e-governance, los ciudadanos participan de discusiones públicas sobre la política impositiva y sus reglas. Involucrar, que participe, que el ciudadano forme parte de las políticas públicas que se dicten, a manera de ejemplo, ¿no? De consumidores a ciudadanos y creadores. Hay brechas. ¿Cuáles son esas brechas? Hay brechas digitales de género. Por ejemplo, el acceso a las TIC es un derecho, pero no implica apropiación, uso ni creación de contenidos y herramientas. La información en su acceso no conduce a generar conocimiento. La importancia de reconocer el sexismo del lenguaje, contenidos, símbolos asociados a los TIC. Necesidad de crear condiciones que faciliten la participación de las mujeres en la construcción de la sociedad del conocimiento, no solo como usuarias, sino también como productoras y creadoras. Ese tema que en realidad me parece absurdo entre el machismo y el feminismo, creo que hoy la tendencia de la sociedad, por ¿efecto de qué? Del e-governance o de la gobernanza electrónica está cambiando. Hoy día se reconoce, no solo normativamente, que no es suficiente, sino socialmente, actitudinalmente, que en su gran mayoría, que tenemos los mismos derechos e igualdad con las mujeres, nosotros los hombres. Pero hay, como vemos todos los días, en agresiones a mujeres, objetos contundentes que las marcan de por vida, feminicidios, ¿no? Entonces, las TIC pueden ayudarnos con el debido ajuste con lo que es el governance, el e-governance o la gobernanza electrónica, nos puede ayudar a que esto se atenúe, generar una reflexión. No sexismo en el lenguaje, no símbolos especiales para diferenciar o para marcar un estereotipo respecto a cómo debe actuar una mujer, etc. Entonces, hay riesgos que dicen que el acceso a la información no genera conocimiento. En realidad todo puede haber colgado en internet, pero yo estoy seguro que no va a dejar de existir son los libros físicos. Y el acceso a las TIC es un derecho, pero no implica apropiación, uso estratégico, ni creación de contenidos ni herramientas. Por acá también subías el tema de los derechos de autor. ¿Cuáles son los fundamentos y las visiones? La sociedad del conocimiento es un campo que contiene nutrientes para germinar innovación, enriquecimiento del capital cultural y la transformación de conocimientos tácitos en bienes colectivos. Pero también hay situaciones de osadía creativa. La sociedad del conocimiento puede potenciar la participación y gobernanza democrática, pero ella misma debe operar según criterios democráticos y de aliento a la inclusión y reconocimiento de la diversidad cultural y de género. Nuevos pasos: articular demandas de equidad de género dentro de una cadena de equivalencias,
con otras demandas sociales en un marco de universalidad que no ahogue la diversidad y califique la democracia en entornos reales y virtuales. Hay una visión de baja densidad de la gobernabilidad, ¿no? Y hay una visión de alta densidad, una visión reproductivista, legitimadora de orden social, diversas formas de disciplinamiento. Es de la visión baja de la gobernabilidad o nueva gobernanza. Y la visión alta de la educación orientada a la ampliación de la democracia mediante el fortalecimiento de capacidades de interlocución y participación en toma de decisiones de los diversos actores sociales. Entonces, en la primera se crean condiciones de gobernabilidad o nueva gobernanza a partir de la adaptación al orden social vigente y reducción de expectativas de grupos sociales marginados sobre la posibilidad de que el Estado incorpore perspectivas y atienda sus demandas. Implica formar los futuros ciudadanos con capacidades para participar activamente en el mundo de la política y trabajo. Oportunidad para articular concepciones conducentes a la equidad de género con desarrollo de capacidades para comprender y crear una cultura digital. Para cerrar el tema, vamos a manera de conclusión precisar que existen académicamente posibilidades de que haya una contribución a que el Perú sea un mejor Estado a partir de tener un buen gobierno, a partir de que no solo basta con saber elegir bien, sino hay ciencias como las ciencias políticas que acuñan nuevas formas de hacer política, como por ejemplo la nueva gobernanza a la que hemos hecho referencia. Por tanto, es importante analizar estos temas, estudiarlos, interiorizarlos y tomar conciencia de que un buen gobierno hará que el Estado sea mejor, satisfaga las demandas sociales y tenga una buena perspectiva por parte de otros países como un gobierno ejemplar.